Lucas capítulo 1, versículos 56 hacia el 80. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo: no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaban. Y al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían en su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Vamos ahora. Nuestro Señor, que estás en los cielos, queremos presentarnos una vez más para poder exponernos ante tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado de poder adorarte, de poder cada labio, cada vida por cual tú diste, oh Dios, han exclamado, han podido adorarte en espíritu y en verdad. Y rogamos ahora también que tú nos puedas bendecir con el entendimiento de la predicación de tu palabra. Ayuda al expositor, ayuda a los oyentes. Y Señor, al final podemos maravillarnos de lo que hemos recibido. Es tu voz hablada, es tu voz audible. Los demás solo somos vasos usados por el alfarero. Oh Dios, te ha placido que hoy día podamos estar aquí los presentes para que podamos recibir tu palabra. A ti sea siempre la gloria y con la dirección de tu Espíritu Santo queremos ahora pues encomendarnos. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vivimos en tiempos, yo diría, muy difíciles de poder comprender muchas verdades en cuanto a lo que Dios ha revelado. Y en esta noche quiero tal vez no ir a un atributo tan grande como es la misericordia de Dios, pero quiero hablar relación a lo que es la salvación. En los versículos que hemos leído
hay algo que quiero resaltar y está en el versículo 78. Ese es el título de mi mensaje. La entrañable misericordia de nuestro Dios. La entrañable misericordia de nuestro Dios. Ese es el título para esta noche, en esta enseñanza. Que el Señor nos pueda llevar a cada uno a adorar mejor, a servir mejor, a perseverar por lo que hemos recibido. Pero también la aplicación tiene mucho que ver con lo que es el evangelismo o el evangelio que se presenta, porque muchas veces no es entendido la soberanía de Dios, entonces se distorsiona cuando queremos hablar de la misericordia de Dios. Hoy día mucha gente está buscando por todo lado que alguien pueda hacerse cargo de sus vidas, pero también mucha gente no es consciente de lo que vive. Mucha gente está tras dioses buscando perdón de pecados, buscando misericordia. Todas las religiones en este tiempo te ofrecen algo, ¿no? Pero vemos en la religión cristiana solamente hay salvación, gracia, misericordia, pero gratuitamente. Todas las demás religiones o sectas vemos que todo es por obras. Entonces vamos a un poco ver sobre la entrañable misericordia de nuestro Dios. Estamos en este libro. Los que estamos aquí creo que en un momento fuimos muy conscientes. Pero antes de que Dios nos salvara, entender qué era la misericordia de Dios o hablar de la misericordia de Dios no era común. Ahora podemos cantar la misericordia de Dios, ahora podemos leer en la Biblia sobre la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que a diario recibimos. Empezamos nuestro culto leyendo el Salmo 103, ¿no? Que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, que su misericordia es más alto que los cielos. Normalmente en este tiempo, ¿no? Nuestra cultura nos dice cómo debemos vivir. Pero no, nuestro Señor nos ha dado un manual que es la palabra de Dios, donde nos dice que nosotros tenemos que siempre dar gracias por todo, y no la cultura. Pero antes, como dije, ¿no? Sin Cristo, hablar de la misericordia de Dios era ajeno a nosotros. Y vamos a ir desarrollando, ¿no? ¿Por qué era ajeno? Ahora no es ajeno, ahora la misericordia nos pertenece a nosotros. Antes estábamos bajo la ira de Dios, nuestros pecados nos condenaban, había un terror, ¿no? Un temor en nosotros, de que si moríamos en nuestros pecados, moríamos sin Cristo, de lo que nos hablaba, muchas veces una burla, pero muchas veces daba miedo. Y el aguijón ahí estaba, ¿no? En las personas. Pero cuando la misericordia de Dios, ¿no? Ahora lo entiendes por el Espíritu, tú dices, gracias Señor. Porque en nuestro texto dicen, ¿no? Que Dios ha enviado salvación, Dios ha enviado redención. Y ahora podemos servir en santidad, en justicia, dice, con temor, el versículo 74, pero 75. Entonces, de esta manera queremos ir tomando este tema en cuanto a la salvación. Nosotros entendemos que la salvación es del Señor y así lo vemos. Pero la salvación que la Biblia oferta es para aquellos que están desesperados, aquellos que ven que están en ruina espiritual. La salvación no es para los justos, para aquellos que construyen su camino. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿no? Pero también dijo, yo soy la puerta. No hay otro camino. Si alguien quiere entrar, no es un camino literal, sino ese camino es una persona, es un hombre. Y se llama Jesús. Entonces, por más que el hombre haga caminos, no va a poder encontrar. Y si yo quiero encontrar esa misericordia de Dios, el Espíritu tiene que hacerme ver que estoy perdido. Y solamente así podré ver la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se envió cuando envió a un Salvador. En el contexto de Lucas hemos ido avanzando, ¿no? Esta carta va dirigido para Teófilo, ¿verdad? Para que pueda confirmar la fe. Pero cuánto más si Teófilo es un nuevo creyente puede entender la misericordia de Dios. Como los que estamos aquí podemos ahora decir, oh Dios, verdaderamente tú eres misericordioso.
Si ahora estoy, ¿no?, yo en tu reino, es por tu misericordia. ¿Qué fue lo que movió a Dios para que pudiera enviar a su Hijo? Su entrañable misericordia. ¿Qué hace que Dios nos pueda salvar? ¿Qué hace que Dios nos pueda perdonar? Su entrañable misericordia. Zacarías en su tiempo era un hombre justo, hemos ido viendo, ¿no? Era un hombre muy temeroso. El versículo 6 de, ¿no?, Lucas 1:6 hemos visto, junto a su esposa, dice, eran justos delante de Dios, se conducía intachablemente, eran obedientes a los mandamientos y preceptos del Señor. Como judío él cumplía su deber, como sacerdote, él obedecía lo que Dios le había dicho. No era un hombre impío, a comparación, ¿no?, de los paganos romanos que ocupaban el pueblo o el lugar donde vivían los judíos. No era un hipócrita religioso. Muchos hoy día también pueden estar dentro, ¿no?, como este hombre, Zacarías, cumplía. Muchos podemos venir aquí y cumplir, ¿no?, leer la Biblia, cantar, y eso se vuelve algo religioso, algo mecánico. Pero gracias a Dios, o afortunadamente, Zacarías no era uno de ellos. Pero había otros fariseos, como Pablo, que decía que cumplía todo. Él decía intachable, ¿no?, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero Zacarías no era, dice, era un hombre justo. Pero hemos visto también ya en los anteriores versículos que en un momento dudó del mensaje del ángel. Dios le había dicho, ¿no?, envió a su mensajero, un ángel, vas a tener un hijo. Y Zacarías dudó, y Dios por 9 meses lo dejó, ¿no?, mudo. Pero ahora vamos a ver, durante ese tiempo que estaba mudo, Zacarías no podía dar un canto de alabanza. Y Zacarías aquí va a dar un canto de alabanza. Y explicamos también eso. Y Dios de esta manera iba tejiendo la historia, ¿no? Hemos visto que no hay revelación antes de Zacarías, ¿no? Desde Malaquías hasta los evangelios hay 400 años de oscuridad. No se escucha la voz de Dios. Y de repente un ángel aparece. Y hemos visto también ahora también que María va a tener un hijo, ¿no? Y María cree el anuncio del ángel, y por eso es llamada bienaventurada, ¿no?, la Virgen María. Y explicamos también eso. Pero Dios seguía avanzando. Juan iba a ser el precursor del Redentor, ¿no? Dijimos, Lucas es el evangelio de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, volviendo un poco más a nuestro texto y ir centrándonos en Zacarías. Zacarías estaba sordo, estaba mudo, pero Dios le había prometido un hijo, ¿no? Y Dios iba a cumplir. Su hijo, en los pasajes leídos de versículos 57 en adelante, dice, cuando Elizabeth le cumplió, dice, el tiempo del momento, dio a luz un hijo. Dios estaba cumpliendo con la promesa que había dado a Zacarías, y su nombre sería llamado Juan. Y vemos aquí a Zacarías estallando de alegría. Pero ¿qué hubiera pasado si al comienzo le hubiera creído al ángel? ¿Verdad? Hubiera podido estallar de alabanza. Pero vimos también que aún los creyentes pecan cuando dudan de Dios. Hemos visto la incredulidad de un hombre justo, temeroso de Dios. Y este pecado podría, ¿no?, muchas veces hacernos tropezar. Grandes hombres cayeron, pero ahora Dios sigue trabajando. Y Dios va a revelarnos más en cuanto a la salvación que Dios iba a traer. Un hombre como Zacarías necesita salvación. Ustedes dicen, es un hombre que cumple, es un hombre que sirve. ¿Qué más se le puede pedir? María dijo, ¿no?, en versículos pasados, mi alma se regocija en un Salvador. María necesitaba un Salvador. Zacarías, un hombre que está siempre en las cosas de Dios, va a decir, también va a hablar de la necesidad de un Redentor, de un Salvador, porque iba a presentar, ¿no?, va a presentar a su hijo, pero su hijo va a ser el precursor del Mesías. Entonces, en estos pasajes, hermanos, la salvación es el tema, ¿no?, en la profecía de Zacarías. Y vamos a ver por qué el tema es la salvación. Versículo 68.
versículo 68, ustedes pueden encontrar la palabra redención. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y ahí está la palabra redención, la palabra salvación, versículo 69. Y nos ha levantado un cuerno de salvación. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos. Versículo 77. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. Versículo 74. Para ser librados. Vemos el énfasis o el mensaje en estos pasajes, que la entrañable misericordia de nuestro Dios le mueve para proveer salvación a pecadores que están en un estado de perdición o desesperación. Entonces, ¿qué fue lo que a Dios le movió extenderle a usted su salvación? Su misericordia. Es uno de los atributos de Dios. Entonces, vamos a aquí desarrollar este tema en relación a la salvación. Y primero, que la salvación viene a aquellos, ¿no?, que están en un estado de desesperación. Si usted busca el significado de un hombre o una mujer que está desesperado por algo, y sobre todo sobre su vida, ese hombre va a estar en un estado total. Y esa es la ruina. Si nos enteramos solamente, ¿no?, que mañana, ¿no?, imagine usted sin Cristo, ¿no?, que alguien tiene una enfermedad ya terminal. El doctor te dice, mañana vas a morir. Nosotros como creyentes sabemos que morir sin Cristo es fatal. Porque no hay, después de la muerte no hay vida, no hay esperanza para arrepentirme. Ya no voy a escuchar el Evangelio. Ya no voy a escuchar esas buenas nuevas o esas últimas buenas noticias de la misericordia de Dios. Pero nosotros que somos creyentes, si nos dicen que vamos a morir mañana, decimos, gracias Señor, se acabó mi tiempo aquí. No nos asusta, tal vez algún temor, ¿no?, humano, pero el incrédulo no le sucede eso. Entonces, cuando Dios un momento a usted por su espíritu le hizo ver su estado, ¿por qué está usted aquí? Por la entrañable misericordia de Dios. Le hizo ver su condición, le hizo ver que Él es el camino, que Él es la puerta, Él es, ¿no?, el que promete vida eterna. Pero Zacarías aquí dice en el versículo 68 que Dios está realizando redención a su pueblo. Zacarías estaba, como dije, mudo 9 meses, porque había dudado, ¿no?, el mensaje del ángel, pero Dios iba a cumplir lo que Él había prometido. Y la palabra redención aquí, hermanos, quiere decir o implica aquellos que son redimidos de la esclavitud. Y la Biblia dice que el hombre es esclavo de sus pecados, y no hay peor esclavitud que el pecado. Todo tipo de pecado. Pero usted puede ser, solo son licencias, ¿no?, como creyentes. Pero hablamos antes. Tener otro Dios es idolatría. Y la Biblia simplemente nos dice, no tendrás otros dioses. El que desobedece o transgrede un solo punto de la ley o de los mandamientos es culpable de todo. Pero vemos aquí que Dios ha enviado redención. Y es lo que, como quiero explicar, ¿no? Los esclavos necesitan ser libertados. Un esclavo por sí mismo no puede hacerse libre. Por eso el versículo 68 dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. ¿Y quién es el que nos ha visitado de lo alto? No es aquel, ¿no?, el que estuvo arriba, el que bajó, después ascendió. Estamos hablando de nuestro Señor. Y aquí, digo, los esclavos no son personas libres, no son libres. La salvación de Dios viene a aquellos que son, ¿no?, esclavos de sus pecados. Es algo muy literal, sí. ¿Por qué? ¿No? Todos de una manera están atados a sus pecados. Viendo la serie de Romanos, la Biblia dice, ¿no?, que que todos los hombres han pecado, ¿no? Los hombres han dejado de glorificar a Dios. Y dejar de glorificar a Dios no es poca cosa.
No es poca cosa, porque es estar apartado. Pero hay peores cosas que el hombre hace, ¿no? Rechazar la oferta de la salvación. Podemos negar a Dios, sí, pero rechazar la oferta de la salvación es lo peor que el hombre puede hacer. Como Jesús le dijo a Judas, mejor es que no hubieras nacido o mejor es que no hubieras conocido. Para los que han escuchado el Evangelio, porque el castigo para ti va a ser, ¿no? Peor que Sodoma y Gomorra. No podemos dejar de lado, porque la misericordia de Dios en sí no nos toma, no nos salva. Cuando comparte usted el Evangelio, está hablando de un Dios misericordioso. Usted no va a un Dios que solo es consumidor, que solo es un Dios que se enoja, un Dios que es celoso. No, Dios se mueve siempre, dijimos, de acuerdo a sus atributos. Si Dios es santo, pero también Dios es amor, pero también Dios es justo. No porque un hombre peca más, Dios tiene que actuar, ¿no?, en su justicia y aniquilar a un hombre. Dios actúa de acuerdo a sus atributos y ha actuado hacia nosotros de acuerdo a su misericordia. Un esclavo necesita ser libertado y eso es redención, que Dios está salvando a su pueblo. ¿De quiénes? ¿No? De sus propios pecados, pero también del enemigo propio. Versículos 71 y 74. Dice: la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Versículo 74. Concedernos que librados, dice, de la mano de nuestros enemigos. Aunque en estos pasajes tal vez habla de una salvación política o político, que esto se va a desarrollar, pero podemos ver, ¿no?, la palabra ser librados o la palabra salvación, que cuando Cristo venga en su segunda vez, ¿no?, a liberar a Israel de sus enemigos y cuando venga a establecer su reino milenial. Pero aquí hay una referencia personal. Versículos 77 es que ¿de qué es librado el hombre? Versículo 77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. No solamente es algo, ¿no?, futuro, de una liberación política, como dije, pero también algo personal que vemos aquí es en relación, ¿no?, a sus pecados. Como nos recuerda el apóstol Pablo, nuestra lucha no es, ¿no?, contra carne ni sangre, en Efesios 6, ¿verdad? Versículos 10 al 12, sino es contra los poderes de este mundo, contra huestes, ¿no?, en las regiones celestes. Satanás y sus fuerzas, estos son nuestros enemigos. Satanás quiere que el hombre esté ciego y lo cegó a Eva. Le dijo: serás como Dios. Y el hombre hoy se cree un Dios, ¿no? Y Dios dice, se ríe en lo alto, se ríe de ellos. ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se juntan las naciones? Dice Salmos 2. Dios se burla de ellos en lo alto. Pero lo que vemos es que los peores enemigos, ¿no?, lo tenemos. Aquel que no tiene a Cristo, su enemigo es la muerte, es uno de sus enemigos. Está Satanás. Uno mismo se puede convertir en su propio enemigo, porque al final nos engañamos. Tu propio corazón te engaña y se vuelve en tu propio enemigo. Entonces vemos aquí aquellos, ¿no?, que están esclavos, que Satanás los tiene atado, como dice 2 Corintios 4:4, ¿no?, que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no vean este resplandor de la gloria de Dios. Satanás tiene distraído, ¿no?, a muchos. Los tiene distraído en las cosas de este mundo y no pueden ver a Dios maravilloso, no pueden ver la misericordia, algo tan valioso. Como nosotros antes no veíamos la misericordia valiosa, pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice Habacuc. Y cuanto más por su entrañable, lo tierno de Dios. Esto es lo que vemos
Pero el punto aquí es que aquellos que necesitan liberación de Dios, ¿no?, son los que están en un estado de desesperación. Mucha gente, cada día yo veo, ¿no?, salen muchas sectas a hablar de su religión y se van tras ellos porque creen que pueden obtener, ¿qué?, perdón de pecados o librarse de sus culpas. Pero sabemos que eso no va a pasar, que solamente Jesús promete eso, promete esa liberación de la esclavitud de sus pecados, ¿no?, de la opresión de Satanás y todo lo que Satanás mueve a través de la fuerza política, ¿no? Necesitan ser liberados. Esa es la condición de aquellos que están desesperados. Y aquí vamos a ver versículo 79, que habitan, dice, versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, aquellos que están sentados, aquellos que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ese era el estado de cada uno de nosotros. Es como un hombre o dos hombres van, ¿no?, a un desierto, ¿no?, y de noche, y no conoces el camino. Y tal vez tú quieres conocer el desierto, y encuentras un hombre que conoce el desierto. Y ese hombre te puede decir, ¿no?, quiero conocer, entonces te va a decir, vamos al comienzo, yo te voy a llevar. Llega al comienzo, tú llegas con él, y tú puedes preguntar, ¿y por dónde es el camino? ¿O dónde está la brújula o el mapa? Él diría, yo soy el camino, porque él conoce. De la misma manera es con Cristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la misericordia. Pero aquellos que si tú quedas solo, abandonado en el desierto, ¿qué pasaría? ¿A dónde irías? No ves caminos, estás, como dice el texto, versículo 79, habitando. De noche pueden venir las bestias salvajes, puede ser presa, ¿no?, de los lobos que están aullando y de toda bestia que pueda estar ahí. Y alguien tiene que ahí guiarte. Tiene que venir, como dice más adelante, vamos a ver, alguien tiene que visitarte de lo alto, versículo 78. Alguien tiene que guiarte. Esta es no una imagen nada más que estoy queriendo mostrarles o para que puedan mejor entenderme o graficar que el hombre así está en la oscuridad, ¿no? Sin Cristo es oscuridad, la sombra de la muerte está ahí. Y esto es estar en su pecado. Reino de luz, reino de las tinieblas. El desierto es tinieblas. Necesitamos la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y por ser la luz del mundo, también abrazas a un Dios misericordioso. Y aquí esto podemos ir entendiendo. Aquellos que necesitan liberación necesitan entender su condición o ver su situación desesperante, perdido. Por eso necesitamos clamar por la salvación de nuestros familiares. Por eso necesitamos decir a quienes conocemos que hay un fin, que no te vas a salir con lo tuyo. No hay que ir a una iglesia, no hay que ir a una iglesia para ser salvo. No hay que dar tu dinero para ser salvo, no hay que dar tu dinero para ser salvo. Tú necesitas, ¿no?, a Cristo. Tú puedes dar todo tu dinero y no vas a obtener perdón de pecados. No vas a obtener la misericordia de Dios. Tú necesitas a Cristo. Y Cristo va a mostrar su misericordia para con Él, así como los tuvo con nosotros. En la mañana dijimos, ¿no?, si tú eres un santo, como dice en la Biblia, los creyentes son los santos. Y todos los santos han sido llamados también a proclamar la misericordia de Dios. No solamente es, no, ahora ya recibí la misericordia y quedó. Pablo dijo, yo soy deudor tanto de griegos como de bárbaros. Soy deudor de todos porque recibí la misericordia de Dios. ¿No? Es como si usted está sentenciado a pena de muerte y sabe que tal fecha es su ejecutamiento. Pero se entera, ¿no?, que usted no va a ser ejecutado.
que alguien va a ir en vez de usted a ser ejecutado. Usted viviría muy agradecido porque ha obtenido libertad, reconociendo que usted es el culpable. Eso pasó con Cristo. Eso pasó cuando Dios envió a su Hijo. Nos vio una situación que no podíamos salvarnos, no podíamos librarnos por nosotros mismos. El punto aquí, hermanos, es podemos entender que Dios ha enviado un Redentor. El punto es que hay salvación, hay perdón de pecados, como dice el versículo 77, siempre en cuando el hombre tenga un conocimiento, ¿no?, de este Dios que puede extenderle su misericordia. Y esto solamente es a partir, ¿no?, cuando el Espíritu Santo obra. Como un esclavo de sus pecados puede liberarse si el Espíritu Santo no le libera. Porque Satanás, recuerden, lo tiene cegado y necesita un Salvador. Necesita alguien que es fuerte para que lo puedan liberar. Sus buenas obras no lo pueden librar. No es que la conducta de un esclavo le va a liberar. Cosa que muchas veces en las cárceles pasa, ¿no? Que si estoy condenado me reducen los años y puedo salir más libre. Para entrar al cielo no es así. ¿Por qué razón entras o vas al cielo? ¿Por qué Dios te deja entrar? Es la pregunta, ¿no? No, es que yo en la tierra anduve muy bien. Me conocen, pregunta a mis vecinos, pregunta al pastor. Entras por su misericordia, porque Cristo solamente, ¿no?, como era Dios y era hombre, pudo pagar nuestras deudas y liberarnos. Caso contrario, estaríamos ante un juicio donde vamos a perder, donde la balanza no va a estar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque es el fin de nuestra ruina. Por eso el hombre necesita ver su condición y poder pedir, ¿no? Como decir, sé propicio a mi pecador. Que vamos a ver en Lucas 19 más adelante, o 18, no me acuerdo, ¿no? Hay una oración, sé propicio a mi pecador. Esta es la situación donde Dios nos ha extendido una vez más, ¿no?, en aquel día. Si tú retrocedes el día que fuiste salvo, su misericordia. Estamos en una situación esperante, sí, y damos gracias a Dios que fue así. Vamos a ver ahora que la salvación es una obra de Dios, no nuestra. La salvación es una obra de Dios, no nuestra. El pueblo de Israel esperaban que alguien que los pueda salvar, ¿no?, de Roma, un Mesías. Pero Juan va a venir y les va a anunciar, ¿no?, otro mensaje que el hombre necesita hoy día entender. Entonces aquí vamos a ver que la salvación es obra de Dios. Ponte a pensar. Si la salvación dependiera de nosotros mismos, si Dios hubiera dicho, ¿no?, crean en mí y sálvense. Si solamente hubieran escuchado ese mensaje, ¿creen ustedes que el hombre hubiera creído ese mensaje? No, yo no creo. Después que Dios te envía a su Hijo para mostrarle su amor, Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, después, ¿no?, que su Hijo murió, después que presentó, ¿no?, el Padre, que es Espíritu, después que ascendió, después que hizo milagros, señales, el hombre no lo cree. Si ángeles comunicaran las noticias, no lo creen. La salvación es una obra de Dios, porque si fuera por nosotros mismos, estaríamos condenados. Estaríamos condenados, pero creo que afortunadamente no. Qué bueno que no depende de nosotros. La salvación es del Señor. Y aquí vamos a ver dos versículos y vamos a entender lo que quiero decir. Versículo 68. Dice versículo 68, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y efectuado su redención. Y la palabra es, nos ha visitado. Nos ha visitado. Versículo 78, donde el cual es mi título, pero la última parte
Lo leo todo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Nos ha visitado. No fuimos a buscar. Romanos nos recuerda que el hombre no busca a Dios. Israel estaba en Egipto. 400 años de su esclavitud, y Dios veía lo que pasaba con Faraón, con todos los soldados, la nación que esclavizaba a su pueblo, por pacto, por promesa. Pero Dios veía todo eso. El pueblo de Israel se multiplicaba, más hijos, entraron 70, salieron más de 2 millones, no podían liberarse solamente de un gobierno humano. Dios tuvo que efectuar algo tan grande para liberarlos. Y la salvación, ¿no?, con lo cual Dios nos visita, es mayor eso. Claro que podemos tomar eso para explicar nuestra salvación, ¿no? El Egipto representa el mundo que nos tenía atado, nuestros vicios, nuestros placeres. No podíamos, ¿no? Y si queríamos cambiar, hay que dejar de hacer cosas, ¿no? Y nos comportamos bien moralmente. Y nos volvemos moralistas, lo que hacen muchos hoy día, ¿no?, católicos o gente, ¿no?, que muestra que tiene buena conducta. Pero aquí vemos que Dios nos visitó. Él vino y nos visitó. Él vio nuestra condición, desamparados, huérfanos, y nos adopta. Y nos llama hermanos, nos llama coherederos, ahora somos parte de su reino. Se apiadó de nosotros. Se apiadó de nosotros. Vio nuestra enorme necesidad, ¿no?, de un Salvador. Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo. Y Cristo es superior a Moisés. Y Cristo toma esa figura así de libertador, porque Dios le dice: tú vas como Dios y Aarón como tus labios. Esta profecía, de lo cual estamos en nuestro texto, tiene que ver algo en el Antiguo Testamento. Podemos ver en Génesis, capítulo 50, versículos 24 y 25, cuando José está muriendo en Egipto, ¿no?, predijo que Dios visitaría a sus descendientes. Y ahí viene, ¿no?, esta palabra que estoy enfatizando, ¿no?, y los traería de allí a la tierra que había prometido a juramento, ¿no?, a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero después de 400 años sucedió esa liberación. Pero un pasaje más claro vamos a leer en Éxodo capítulo 30, versículo 16. Éxodo capítulo 30, versículo 16. Perdón, Éxodo capítulo 3, no 30, me estoy adelantando mucho. Éxodo 3, versículo 16 dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, se ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que os ha hecho en Egipto. Esto es lo que leemos. Éxodo capítulo 4, versículo 31. De la misma manera el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Alguien tuvo que visitar, y es Dios. Y así, en una condición, Dios nos visitó. Por eso, todo lo que Dios ha determinado, lo va a lograr. La incredulidad, la dureza de Faraón, ¿no?, el corazón rebelde, no va a poder frustrar el plan de Dios, ¿no? Y por eso cuando hablamos de la doctrina de la salvación, vemos que todo Dios se mueve a lo que ha decretado, y por eso hablamos de la doctrina de la elección. Que aquellos que hemos sido elegidos de la eternidad deberíamos ser las personas más agradecidas.
Aún así, acá en tiempo de Zacarías, Israel no había escuchado, dije, ni un mensaje del cielo. Pero ellos estaban oprimidos, estaban bajo el yugo romano, ¿no? En el primer siglo, Roma era el que dominaba el mundo. No había cada vez su conquista era de más naciones. Israel estaba sometido en su yugo. Y podemos pensar, ¿no? Dios se ha olvidado de su pueblo. Dios se ha olvidado de su pueblo. Pero vemos por la profecía, ¿no? Ya de la semana pasada, el ángel le comunicó a María. Y a María le creó, dice, el anuncio, que va a traer salvación. Y es lo que vamos a ir desarrollando la semana posterior, ¿no? que viene. Pero aquí vamos a ver el nacimiento del precursor del Mesías, hablando de Juan, versículo 68, nuestro texto. Volvemos para allá. Versículo 68 dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. Bendito sea el Señor. Podemos ver simplemente, ¿no? Si alguien viene, ¿no? a su casa y usted es una persona sencilla, de una condición, ¿no? Básica, pero es una persona pudiente y le da, no sé, le ayuda con muchos recursos. Usted estaría muy agradecido humanamente, ¿no? Pero si comparamos eso con lo que Cristo nos ha dado, ¿no? Su vida nos ha dado todo lo que Él puede darnos, Dios, su Hijo, su sangre, ¿no? Es para poder darle gracias, es para poder engrandecer a este Dios misericordioso, porque recibimos, ¿no? Lo que no merecemos. Por el Salmo 103 cuando empezamos, ¿no? Que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, por el castigo que merecíamos. Y el versículo 78 dice, ¿no? Por su entrañable misericordia. Hay una razón por la cual nosotros estamos aquí. Es esa. Es esa nada más. Queriendo ser agradecidos, no todos los días de nuestras vidas. Y Dios nos visitó con el nacimiento de Jesucristo. Y no estoy hablando de un sermón navideño, no, estamos en otra fecha, pero Dios nos visitó con el nacimiento de Jesucristo. Y hay muchos versículos como evidencia que la salvación es una obra de Dios. Versículo 68, ¿no? Que Él logró. Nos ha enviado redención, como dije. Versículo 69, y nos ha levantado y un cuerno de salvación de la casa de David, su siervo. El cuerno era un símbolo de fuerza en el Antiguo Testamento. Como decir, ¿no? El cuerno es un símbolo que simboliza la fuerza de un animal, tal como puede ser, ¿no? Un buey o un toro o un búfalo. Pero el hecho es que aquí apunta, ¿no? De que necesitamos a alguien fuerte, un poderoso Salvador, porque nuestro enemigo es poderoso y Dios es todopoderoso. Como referencia ustedes pueden buscar el Salmo 132, versículo 17 o Salmos 18, 2. Es un símbolo de fuerza de un animal cuando hablamos del cuerno de salvación. Pero Dios lo hizo así, cumpliendo así muchas profecías. Versículo 70, 71 dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Dios lo cumplió. Dios envió al Salvador porque le juró, no hizo un pacto con Abraham. Génesis capítulo 12, 1 al 3. Jesucristo fue un descendiente de Abraham, en que se cumplieron las promesas de Dios. Dios también levantó a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, de acuerdo con profecías que estaban años
siglos antes. Isaías 40, versículo 3, de que iba alguien a anunciar en el desierto, alguien iba a clamar en el desierto. Malaquías 3, versículo 1, Malaquías 4, versículo 5. Dios dijo que enviaría su mensajero en el espíritu y poder de Elías. Dios va cumpliendo lo que había prometido, como en los textos que he leído, de acuerdo a sus pactos. Aunque Zacarías, Elías eran justos, no podían por sí tener un hijo, porque ya estaban fuera, ¿no?, de la edad de poder tener hijos. Dudaron, pero aún así eso no frustró el plan de Dios. Dios tenía un plan, Dios tenía que cumplir la promesa que había hecho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, no solo Israel, ¿no? En él serían benditas todas las naciones. Y Juan el Bautista, ¿no?, del cual es hijo de Zacarías, de Elizabeth, iba a venir alguien que iba a presentar al Mesías. Y este iba a preparar un pueblo, dice, para el Señor. Es lo que hemos ido viendo en Lucas 1, versículo 17. Dice, Él irá delante de él en espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. El punto, hermanos, es que Dios toma la iniciativa, ¿no? La salvación es de Dios, sí, pero Dios toma la iniciativa. Él, como dije, todo acontecimiento lo va llevando para sus propósitos, porque si no, alguien le puede robar la gloria. Si yo puedo ser salvo, mis obras me pueden ser salvo, ¿no? Estaría robando la gloria a Dios. Pero cuando el mérito, ¿no?, es de Dios, toda capacidad humana queda en nada. En nada. Él lo planeó, Él lo profetizó y lo cumple. Pero todo, ¿no?, iba a partir, tal vez empezando en el Nuevo Testamento con Zacarías, ¿no?, y un mensaje que su hijo iba a predicar, ¿no?, que se arrepientan, que crean, ¿no?, para perdón de sus pecados. Es lo que más adelante vamos a ver. El punto aquí es que Dios también provee para que podamos ser salvos, y provee a Jesucristo, provee un medio. No podemos hacer, como dije, nada para ganar, ni trabajar nada para obtener la salvación, sino que Dios ha provisto, y es su Hijo, ¿no? Y su Hijo muestra la misericordia del Padre. Estas son, ¿no?, algunas pruebas o evidencias en cuanto a la salvación. Vamos a ver ahí algunos pasajes, versículo 50, Lucas 1, versículo 50. En cuanto a la misericordia que estamos hablando, versículo 50, de generación a generación es su misericordia. Versículo 54, ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia. Versículo 58, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. Versículo 72, para mostrar misericordia con nuestros padres y para recordar su santo pacto, ¿no? Dios todavía se acuerda de lo que había prometido 2000 años antes a Abraham, de que bendecería, ¿no?, en él serían benditos. Se acuerda. Versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, ¿no?, nos visitaría. La misericordia y la gracia de Dios son muy sinónimos. La gracia es un favor inmerecido, pero es muy, muy junto. En cambio, ¿no?, la misericordia de Dios es un concepto tal vez para otros muy, muy amplio, ¿no?, muy abrumador. Pero cuando el Espíritu Santo habla a Zacarías, agrega, ¿no?, la entrañable misericordia de nuestro Dios. Yo diría demasiado, no sé cómo explicar, demasiado bueno. Entonces aquí hemos visto, hermanos, que la salvación es para la gente que está en un estado de desesperación, y no para los que se autojustifican, no para los que se justifican, aquellos que están en sus pecados, aquellos que están oprimidos, aquellos que están, como hemos leído, ¿no?, que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, como versículo 79 nos dijo. Para ellos es la salvación.
Cuando nosotros hablamos, ¿no?, al que no es creyente, ven a Cristo, tenemos que mostrar este mensaje así, ¿no? De que Dios promete su misericordia total, que no tiene que hacer nada, solamente creer y arrepentirse. No vamos a anunciar un mensaje, ¿no?, de automejoramiento o de éxito o de fama, ¿no? Ven a Cristo y esto y esto. No es lo central. ¿Por qué? ¿No? Como dice Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Romanos capítulo 5. Es un pasaje muy conocido, pero lo voy a leer. Versículos 6 y 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, dice, Cristo murió por los impíos. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es un mensaje de misericordia. Y esto va en contra, ¿no?, de lo que muchos hoy pueden pensar. No, la salvación no está en una religión. La salvación no está en esta iglesia. La salvación está en Cristo. Y cuando predicamos, no predicamos una denominación, una religión, solamente mostramos el Evangelio. Porque si vamos a empezar a decir, ¿no?, que la salvación es haz esto para vivir o para obtener, ya no es salvación, ya no es un favor, sino es una deuda que Dios tendría que pagarte, ¿no?, por lo que estás haciendo. La salvación es de Dios, no de mérito humano, ¿no? Como dije, para que nadie se gloríe. Es para aquellos que están en un estado de desesperación. Tercero, la salvación se realiza a través del Señor Jesucristo. La salvación se realiza a través del Señor Jesucristo. Y aunque usted puede decir en los pasajes que hemos leído, no se menciona, ¿no?, a Jesús, específicamente en la profecía de Zacarías, pero va a decir, como un momento leí en el versículo 69, dice, este cuerno de salvación de la casa de David. Y esta es una referencia a Jesús, como dije, a alguien poderoso. Si el Hijo no os libertare, o si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Satanás tiene atado al hombre. Y alguien más fuerte que Satanás tiene que, ¿no?, romper esas cadenas. Y donde Cristo habita, Satanás no puede entrar ya, ni demonio, ni espíritu, no hay fuerza ni poder. Versículo 69 dice, ¿no?, que, versículo 69 lo leo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Jesús es un descendiente, ¿no?, de la casa de David. Esto es una referencia. Zacarías y Elizabeth descendían de la tribu de Leví, o sea, no descendía de Aarón, pero Jesús descendió de la tribu de Judá por medio de David. Eso lo pongo en Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3. Jesús mismo afirmó que Él es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Por eso podemos leer en Juan capítulo 8, versículos 56 a 58. El Salvador que venía no era otro que Dios en carne humana. Versículo 76 en nuestro texto. Y tú, niño, dice, serás llamado profeta del Altísimo, hablando de Juan, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. ¿Y Juan a quién va a presentar? A Jesús. Por eso Él es el precursor del Redentor. Y Lucas es un evangelio que habla del Redentor. Si podemos así estructurarlo, como cuando al comienzo empezamos la serie. Aquí el Señor, ¿no?, que es Dios, es Jesús. En su momento Juan reconoció que Juan dijo, yo no soy digno de desatar, ¿no?, las sandalias del Maestro. Que Jesús es antes que Él, aunque Juan era 6 meses mayor que Jesús.
Zacarías se refiere a este Salvador también en el versículo 78. Con la entrañable misericordia de nuestro Dios, ahora dice, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Esta es una referencia a Jesús, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Es una referencia a lo que en Malaquías capítulo 4, versículo 2 estaba profetizado 400 años antes de que la voz de Dios nuevamente se escuchara. Y Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará, dice, el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y el sol de justicia es Jesús mismo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, ¿no? Juan 8:12. Entonces claramente aquí Jesucristo es el Salvador de quien Zacarías, ¿no? y todo lo que profetizaron antes se está hablando. No hay salvación en nadie más. Como dice en Hechos 4:12, ¿no? Habla de que no hay otro nombre dado, ¿no?, bajo el cielo que haya, ¿no?, que los hombres podamos creer y ser salvos. Y por último vamos a ver, hermanos, que la salvación significa el perdón de los pecados a través de la entrañable misericordia de Dios. La salvación significa, o ser salvos significa, no ser perdonados por la entrañable misericordia de Dios. Como dije al comienzo, habrá una liberación nacional de la nación de Israel, de sus enemigos, cuando Jesucristo, ¿no?, regrese y aplaste a las naciones, ¿no?, opuestas, porque Él tiene aún a su pueblo, a su remanente. Como el versículo 77 dice, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de pecados. Y aquí una vez más podemos ver la salvación, dije un momento, es personal, el perdón de nuestros propios pecados. Yo no puedo, o sea, por mi justificación en Cristo, también eso no puede alcanzar a mi familia, no puede alcanzar a mis amigos. La salvación es personal, esa es la implicancia. Los líderes religiosos, en el tiempo que Jesús vino, en el tiempo de Zacarías, estaban buscando un Mesías político, ¿no?, alguien que les libraría, como dije, de Roma. Pensaron, ¿no?, que este líder, y todo hombre que se levantaba, lo veían como un líder que podía, pero ¿qué líder no como Jesús? No podía. Y no era la misión, ¿no?, de Jesús. Jesús vino con otros propósitos. Él vio nuestra condición, ¿no? Pero cuando venga, sí va a venir a aplastar, ¿no?, a sus enemigos de su pueblo. Y Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8, ya para ir avanzando, el mensaje de Juan, ¿no?, cuando dice, por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y así podemos seguir leyendo. Y también el hacha ya está puesta, dice, a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Este es un mensaje que dio Juan, que Cristo también después va a decir en Marcos 1:15, ¿no?, arrepentidos y creed en el Evangelio. Vienen los apóstoles, en Hechos vemos el mismo mensaje, ¿no?, que se arrepientan para que vengan, dice, tiempos de refrigerio. Y no hablamos de una salvación, ¿no?, como Israel esperaba en su momento, porque si nuestros gobernantes, ¿no?, pudieran solucionar la paga de nuestros pecados, estaría bien, no necesitaríamos un Salvador. Pero necesitamos un Salvador, y es simplemente, ¿no?, cuando el pecador reconoce, cuando el pecador ve que necesita un Dios, cuando el pecador ve que ha pecado contra un Dios santo, ve su condición, porque está sin paz, ¿no? Es un enemigo de aquel que le puede dar paz.
y solamente entonces son perdonados. Entonces, las naciones, los gobernantes no pueden dar esto, porque no hay, ¿no?, otro nombre. Solamente Jesús significa Salvador. Salvador. Entonces Dios envió a su Hijo como sacrificio a los pecadores, por su misericordia. Y al final, hermano, este es mi último punto, la salvación se traduce en un cambio en la vida de un salvado, no de un creyente. La salvación o la misericordia que has recibido se traduce en un cambio. Todos los que hemos sido librados, ¿no?, de nuestros enemigos, ahora podemos servirle con temor y santidad. Aquellos que han probado esta misericordia entrañable, como dice versículos 74 y 75, ¿para qué Dios nos ha librado? ¿Para qué Dios nos ha rescatado o salvado? Para que le sirvamos, dice, sin temor, versículo 74. Todos aquellos, porque antes no podíamos servir a este Dios. Dios no acepta, dice Proverbios, no sacrificio de los impíos. Es abominable a Dios. Un impío no puede tomar las cosas santas de un Dios. Pero nosotros, si hemos sido salvados, o nuestra salvación tiene que traducirse ahora, dice el versículo 74, para que sirvamos sin temor, en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Gracias a Dios por tu misericordia, sí, gracias a Dios. Pero ahora, hermanos, no, lo que estamos presentes aquí, si hemos sido salvados y la misericordia nos ha extendido, sirvámosle sin temor, ¿no? Dice, en santidad todos nuestros días, y no solamente, no cuando uno se dispone, cuando quiere. Dios no principalmente nos salva para ser felices, aunque en su gracia nos da mucha alegría, mucha felicidad. Sobre todo quiere que le sirvamos. Y en la mañana vimos eso, ¿no? En la mañana eso vimos en Romanos. Que Dios nos pueda llevar a entender más su misericordia, ¿no? Lo que hemos recibido, lo que se nos ha destinado. Nuestra respuesta debiera ser, ¿no?, nuestras vidas dedicadas a Él. Esa debiera ser nuestra respuesta. Dios no espera otra cosa que no es eso. Porque al final sí vamos a compadecer delante de Dios. ¿Qué has hecho, no, con lo que te di? ¿Has experimentado personalmente la entrañable misericordia de Dios al recibir perdón de pecados que Él ofrece por medio del Señor Jesucristo? Si tu respuesta es sí, ¿no?, sírvele sin temor. ¿Ha abierto el Espíritu Santo tus ojos, ¿no?, en tu situación que estabas? Porque estabas en oscuridad, acuérdate, como dicen, sombra de muerte, esperando no solamente el juicio, porque no podías salvarte. Pero Dios lo ha hecho todo. Te ha dado su misericordia, te ha dado perdón por medio de Jesucristo. O tal vez no has experimentado el perdón, necesitas el perdón, pues Cristo dice, no, ven. Dios perdona a todos los que le buscan. Eso significa, hermano, la salvación. Que no, nuestros pecados son perdonados solamente en Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias por su palabra. Es un pasaje, bueno, muy extenso. Por eso necesitaba el tiempo para poder entender mejor. Oremos. Oh Padre misericordioso, grande eres tú. ¿Cómo no podemos darte gracias? ¿Cómo podemos ser tan desagradecidos después de todo lo que tú has hecho por nosotros? Oh Dios, que podemos ser movidos por tu misericordia a poder cada día con un temor reverente, con una humildad a servirte, no para ser vistos, no para agradar a los hombres, sino agradar a aquel que tuvo misericordia de nosotros, con vidas santas,
en rectitud. Nuestros días se pueden transformar en servicio a ti, porque nos has visitado por medio de tu Hijo. Nos has salvado, nos has dado redención, rescatándonos, librándonos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Padre. Reconocemos nuestra condición una vez más. Lo que somos es por tu gracia nada más. No somos más, pero en ti tenemos todo lo que nos has dado y nos queremos regocijar en ello. Bendice a tu pueblo, que pueda ser cada día más agradecido de lo que ha recibido y pueda servirte, adorarte a ti con sus vidas. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.